En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor, verdad? Y si nos pusiéramos a pensar, ¿en dónde o qué apóstol seríamos si nos hubiera tocado vivir la crucifixión de nuestro Señor? ¿Por qué digo esto? Porque si hemos leído el Evangelio, nos damos cuenta cómo Jesús jalaba multitudes, 5,000, 7,000, no sé cuántos, ¿verdad? Esos son los que están registrados, y dice que habían 5,000 solamente hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, pero en el momento clave, en el momento definitivo, que es en el momento de la pasión, ¿cuántos se quedaron? Se quedó nada más uno. ¿Quién fue ese? Juan. Y el semestre pasado, en las clases que estoy tomando de Mariología, nos dice la maestra lo siguiente, que lo escuchó ella también en una clase. Dice, lo más seguro es de que Juan se quedó porque la Virgen lo tenía agarrado. Dice, si no también se hubiera ido. Y pues si lo ponemos a pensar, tal vez sí, ¿verdad? Porque vemos de los 5,000, cuando Jesús habla de su cuerpo y de su sangre, que tienen que comer su cuerpo y su sangre, muchos lo abandonan, se quedan 72, y luego les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y al final vemos que solamente es uno. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la pasión de Cristo, pero la vamos a dar dos enfoques. El primero, el enfoque bíblico, que todos conocemos, y esto nos va a ayudar para entender, y yo creo que muchas veces lo hemos escuchado o incluso ya lo escuchamos tanto, pero hoy vamos a meditar profundamente en la Escritura, y también basado en un estudio. El año pasado me puse un poquito a investigar de lo que pasó verdaderamente Jesús en la pasión, físicamente, con estudios que han realizado los doctores, ¿verdad? Científicos, para determinar qué fue lo que verdaderamente pasó en la pasión de Jesús. Y para empezar es necesario irnos al profeta Isaías. En el capítulo 53, versículos del 5 al 7, nos dice lo siguiente, dice, Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido, y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Palabra de Dios. El profeta Isaías nos dice que soportó nuestras culpas, nuestras rebeldías, y que por sus llagas hemos sido sanados, hemos sido curados. Fíjense cómo dice que Dios descargó todas nuestras culpas en Él. Muchas veces hemos escuchado cuando dice que Él cargó con nuestros pecados, pero cuando hablamos o escuchamos esta palabra, Él cargó con nuestros pecados, ¿qué entendemos? ¿Qué entienden ustedes como Él cargó con nuestros pecados? ¿Qué pudieran pensar? A lo mejor humanamente podemos pensar, como si los hubiera echado en una mochila y se los llevó. No, ¿qué significa que Él cargó con nuestros pecados? Lo que significa verdaderamente es que Él se echó la culpa. Imagínense, y yo quiero que empecemos con algo. Piensen en el peor pecado que ustedes han cometido hasta el día de hoy. Nada más piensen, no me lo digan porque tampoco no va a ser competencia ni quiero que presuman. Pero piensen en el peor pecado que han cometido hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿O son tan santos que no pueden pensar en uno? ¿O están así como que, híjole, ¿cuál será de todos? ¿Cuál será el peor? Yo sí puedo pensar en muchos.
pero no voy a hablar tampoco de mis pecados, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que Cristo, que Jesús echó la culpa de nuestros pecados, de una manera estamos viendo, ¿y qué fue lo que hizo verdaderamente Jesús? Lo vamos a ver en la agonía, cuando Él empieza a sudar sangre. ¿Por qué? Porque Él se miró, al momento de Él echarse la culpa, quiere decir que Él se miró cometiendo cada pecado. Entonces, todos los pecados que tú has cometido durante tu vida, todos los pecados que yo he cometido durante mi vida, Dios nunca me ha visto pecar a mí. Dios nunca te ha visto pecar a ti. ¿Sabes a quién ha visto pecar? A Jesús. Eso significa que cargó con nuestros pecados. Entonces, nunca Dios te ha visto pecar a ti. Él ha mirado a Jesús cometer cada pecado. Eso significa que Él se echó nuestros pecados. Entonces, todos sabemos de qué manera murió Jesús. Jesús fue crucificado. Y la crucifixión, pues, era el modo más cruel y el peor castigo. Era algo que estaba diseñado o estaba destinado a los delincuentes, a los peores delincuentes. Era lo que le hacían. A lo mejor ahorita, ¿en qué podemos pensar que se pudiera asemejar a la crucifixión? La silla eléctrica, yo creo, es lo más cruel, ¿sí? Porque la inyección letal, pues dicen que nada más los inyectan y poco a poquito se van durmiendo. Pero la silla eléctrica yo creo que sería la manera más cruel de matar a una persona ahorita, ¿verdad? A un delincuente. Entonces, eso sería, y no solamente eso, era un modo horrible y cruel, pero daba un mensaje hacia el pueblo. Cuando dejaban a los delincuentes crucificados, básicamente le estaban diciendo al pueblo, eso te puede pasar a ti también. Para eso era la crucifixión, para demostrarle al pueblo que eso les podía pasar también a ellos. Era una manera muy cruel y sobre todo necesitamos saber cómo empieza el sufrimiento de Jesús. Empieza desde la traición. ¿Quién fue el que lo traicionó? Judas. ¿Pero quién era Judas? Era uno de sus discípulos. O sea, era alguien que comía con él, que convivía con él, que pasaba tiempo con él, que lo conocía, que había puesto su confianza en él. Entonces, en el huerto de los olivos era donde se hacía aceite. Todos conocemos ahorita el aceite de oliva, ¿verdad? El aceite de olivo. Entonces, el huerto de los olivos se supone o debería de haber sido un lugar muy hermoso e ideal para descansar. Eso el huerto de los olivos. Por eso vemos que Jesús se iba a orar ahí, se fue a orar ahí. ¿Por qué? Porque era un lugar hermoso. Entonces, en el huerto de Getsemaní, Jesús sudó sangre. ¿En dónde vemos eso? En Lucas capítulo 22, que empieza a sudar sangre. Médicamente tiene un nombre, se llama hematohidrosis. Eso es lo que significa. Es una condición médica. ¿Qué suceda? ¿Qué es lo que pasa con esta condición médica? Que se rompen los poros, que se rompen los vasos sanguíneos. Entonces empieza como a sudar sangre, pero verdaderamente se le está reventando la piel. Y esto está comprobado que les ha sucedido a personas que están condenadas a muerte y saben que van a morir de una manera muy violenta. Entonces, es tanta la angustia, tanto el miedo, que del miedo que él tenía se le revienta la piel. ¿Por qué tenía tanto miedo? Tenemos que recordar algo. Jesús tenía una doble naturaleza. Jesús es hombre y es Dios. Entonces, como Dios, Él sabía todo lo que iba a pasar. Él sabía lo que venía, Él conocía. Incluso en su oración, ¿qué le decía a Dios? Le decía, de ser posible, aparta de mí este cáliz.
Él sabía lo que le iba a pasar. Entonces, como Dios sabía, pero en su naturaleza humana, obviamente empezó a experimentar la angustia, el miedo. ¿Por qué? Porque sabía lo que tenía que sufrir. ¿Y cómo lo entrega Judas? Todos sabemos cómo lo entregó. ¿Cómo lo entregó? ¿Con qué? Con un beso, imagínate todavía. O sea, es su amigo, alguien en el que confía, alguien el que sabe que ha convivido con él. ¿Y cómo lo entrega? Lo entrega con un beso. Yo creo que esa es la peor traición, ¿verdad?, que puede hacerle a alguien. Imagínate llegar y darle un beso a alguien y que tú le hayas dicho, pongámonos por un momento en el lugar de Judas: al que yo bese, ese es, a ese agárrenlo. Imagínate lo que debió haber pasado. O pongámoslo de una manera que podamos, de cierta manera, como el poder comparar. Piensa en una persona que tú estimas mucho, que tú digas: esta persona yo le puedo confiar mi vida. Los que estamos casados esperamos, ¿verdad?, que sea nuestra esposa, nuestro esposo, que tú dijeras: al menos yo sé que este no me va a traicionar. Imagínate que si fuera de esta manera, que llega tu esposa y te da un beso, y esa era la señal para que a ti te metieran a la cárcel, que no sabían quién era tu marido. Llegas tú: al que le dé el beso, ese es, agárrenlo. Imagínate cómo te sentirías tú. O imagínate que fuera uno de tus hijos el que te entregara, que fuera tu papá el que te entregara. Te rompería el corazón, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que desde ahí empieza el sufrimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque lo entregan con un beso. Ahora, fíjense cómo es la pasión de Jesús. Jesús, para este momento, Él no había comido nada. Nada, ¿desde dónde? Desde la última cena. No había dormido, estaba agotado. Acuérdense que estaba pasando toda la noche en oración. Él estaba sufriendo hidropesia, que es la acumulación de líquido en los tejidos. Y una persona puede morir de eso. Incluso San Antonio de Padua se dice que él murió de hidropesia, tenía la acumulación de líquido en los tejidos. Entonces, para este tiempo, cuando ya empieza la pasión de Jesús, cuando llega con Pilato, ¿qué había pasado ya con Jesús? Ya lo habían golpeado, ya lo habían encadenado, ¿verdad? Ya vimos todo lo que estaba pasando, que le arrancaban la barba a pedazos, le escupían. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando llega con Pilato? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, podemos ver lo que está sucediendo. Capítulo 27, versículos del 1 al 2 y del 11 al 25. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte, y después de atarle, le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Jesús compadeció ante el procurador, y el procurador le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: tú lo dices. Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, no respondió nada. Entonces le dice Pilato: ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero él nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Palabra de Dios. Vemos cómo Isaías decía que como la oveja que va con el que le va a trasquilar, como la que la van a degollar, dice que él se quedó callado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, pudiéramos quedarnos callados? Es más, voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez han inventado un chisme tuyo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sabes de alguien que ha hablado mal de ti? ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos cuando alguien habla mal de nosotros?
Vamos y le reclamamos, ¿verdad? Y oye, ¿por qué estás diciendo esto? Oye, ¿por qué estás haciendo aquello? Pero fíjense lo que hizo Jesús. Jesús se estaba quedando callado. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros podemos estar en esa situación y la enseñanza que nos da, no digas nada? Pero imagínate lo que está sucediendo aquí. Lo están acusando ¿de qué? De blasfemia. Y entonces le están poniendo en riesgo su vida. Ahora, imagínate, si con un chisme nosotros queremos reaccionar, ahora imagínate que si eso llega a pasar, te van a matar, ¿te quedarías callado? Sería muy difícil quedarse callado. Ahora, Jesús, Pilato, ¿verdad?, lo manda a azotar. O sea, les da la opción. ¿Qué les dice? Bueno, por las fiestas les puedo soltar a un reo. Y les pone al peor de los reos. Si lo pudiéramos poner ahorita en este tiempo, pudiéramos decir, les suelto al Chapo de Sinaloa. Pero no al que canta, ¿ok? Porque ese todavía anda suelto. Les suelto al Chapo Guzmán. O les suelto a Jesús. ¿Qué pasaría? El Chapo, ¿verdad? Y yo creo que si lo ponemos ahorita en perspectiva, mucha gente idealiza al Chapo, mucha gente le componen corridos, le cantan y todo. Y vemos cómo la humanidad no ha cambiado nada. Hay un caso que está sucediendo ahorita, un reggaetonero, no sé si se dieron cuenta, aceptó públicamente que era cristiano y empezó a predicar en su concierto. Y le empezaron a tirar y a echar y a decir que porque ellos habían pagado para ir a perrear, no para que les predicaran, no para que les dieran un sermón. Y vemos cómo, ¿verdad?, desde todo el tiempo, nosotros como sociedad, como humanidad, siempre vamos a escoger lo peor. Y miré una fotografía que me hizo mucho sentido. Decía, cuando Ricky Martin salió del closet, ¿qué pasó con eso? Todo el mundo, ¿verdad? ¡Ay, qué valientes! Alguien sale del closet, ¡ay, qué valiente! Verdaderamente, y lo ponemos. Y una persona que acepta a Jesús, lo ponemos como si fuera lo peor. Entonces, vemos qué es lo que sucede aquí. Les pone a Barrabás, al peor, y les pone a Jesús. Escogieron lo peor. No hemos cambiado mucho. Porque muchas de las veces nosotros seguimos escogiendo lo peor. Ahora, ¿con qué fue flagelado Jesús? La herramienta se llama el escarnio, que era un barrote enredado de cuero. Yo creo que todos han visto la película de la Pasión de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, si han visto la película de la Pasión de Cristo, se dice que esa está nada más como el 25% de lo que verdaderamente le pasó a Jesús. Yo recuerdo la primera vez que miré la película, la tuve que ver en 3 partes, porque cuando la miré por primera vez, pues yo llevaba una vida de pecado muy grave, una vida de pecado donde todavía pues, no había encontrado al Señor, no había conocido, y todo eso en mi interior me calaba verlo, porque yo sabía dentro de mi interior que eso que estaba pasando en la película había pasado verdaderamente, pero había pasado por mí. Pero yo prefería decir, ay no, mejor sigo mi vida de pecado, está más a gusto, está más rico, mejor le pongo pausa a la película, después la termino de ver. Entonces, utilizaban esa herramienta que tenía, era un pedazo un barrote enredado con cuero y tenía 3 tiras de cuero. Las tiras tenían pedazos de metal, huesos y también huesos, y al golpear laceraba la piel profundamente. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Empezaba a perder mucha sangre. Empieza a perder mucha sangre, y para este momento Jesús estaba sufriendo eflusión pleural, que significa es fluidos dentro de los pulmones. Se estaba empezando a ahogar. ¿De dónde sabemos todo esto?
científicos, como les digo, doctores forenses han hecho estudios, y sobre todo también nuestro Señor le reveló a Ana Catalina Emmerich. Usted la puede buscar y ver la revelación que que Jesús le hace de lo que pasó verdaderamente en su pasión. Entonces empieza la pérdida de sangre, provoca un estado de shock y el ritmo cardíaco empieza a subir, empieza a perder mucha sangre. La corona de espinas. ¿Qué hace la corona de espinas? Bueno, todos vemos, y el crucifijo nos pone una coronita así muy finita, ¿verdad? Pero la espina, que hasta el día de hoy se le conoce como espina Christi, era de este tamaño y era tan dura como si fueran clavos. Entonces no era una corona, era un casco, era completo, era completamente un casco. Entonces todavía vemos, el Evangelio lo narra, que le pegaban. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Imagínate, es como si te estuvieran clavando en la cabeza. ¿Qué es lo que hace? Pues empieza el dolor que se pasa del cuello a los hombres. Y sobre todo, que hay dos nervios principales en la cabeza, es el primogénito enfrente y el occipital mayor atrás, y cuando son irritados, cuando son tocados, causa un dolor extremo. ¿Les ha pasado cuando se pegan en el codo? ¿Sí? ¿Qué sucede? Te acalambras todo. Sí, ¿verdad? El corte eléctrico. Te acalambras y es un dolor que te dura. Es más, si te llegas a pegar, yo creo, en el muslo, un rodillazo aquí, los que juegan fútbol, un rodillazo aquí, te acuerdas del partido 2 días. Entonces, para este momento, con la coronación, Jesús debió haber sufrido un dolor tan fuerte que cualquier persona se hubiera suicidado, porque está tocando verdaderamente los nervios. Ahora imagínate, si te lo pegas nada más, si te pegas solamente en el nervio, te causa un dolor muy grave. Ahora imagínate que algo te lo esté presionando, ¿sí? Los romanos, tenemos que darles el crédito de que ellos eran expertos en tortura. Ellos sabían dónde pegar, dónde causar dolor. ¿Para qué? Porque eran expertos, porque era como ellos mantenían el control de la ciudad. ¿Por qué? Porque la gente les tenía miedo. Entonces, a pesar de esto, después de la flagelación, el pueblo no queda conforme. ¿Y qué es lo que pide? La crucifixión. Crucifíquenlo. Todavía vemos como Pilato, ¿verdad? Así como que quiere, no, o sea, dime algo, yo tengo el poder para salvarte. No, tranquilo, tú tienes el poder que te ha dado nada más mi Padre. Vemos qué es lo que sucede. La crucifixión romana era diferente, ¿verdad? Como les decía, eran expertos en tortura. Hacían sufrir, ¿para qué? Para burlarse. El Evangelio nos narra que cuando estaba en la cruz se burlaban de él, estaban jugando por sus mismas prendas. Era una burla, era para denigrar verdaderamente a la persona, era para burlarse totalmente. Ahora, no contentos con eso, ya vemos, ya lo flagelaron, ya le pusieron la corona de espinas, todavía lo obligan a cargar la cruz. Y no era una cruz como la vemos aquí. No, tenía que ser una cruz muy pesada, porque las cruces las volvían a rehusar. Entonces tenía que ser una cruz muy grande, muy pesada. ¿Por qué? Porque se volvían a utilizar. Jesús estaba en shock. ¿Por qué? Por la pérdida de sangre. Entonces obligan a Simeón. Pero nosotros podemos pensar, qué buena onda eran los romanos, ¿verdad? Que le consiguen ayuda. Pero ¿saben verdaderamente por qué le consiguieron la ayuda? Porque Jesús tenía que morir en la cruz. No se les podía morir en el camino. Entonces ellos vieron y dijeron, este no va a alcanzar a llegar a donde lo tenemos que crucificar. Por eso es de que utilizan a Simón para que él cargue la cruz. Porque Jesús tenía que morir en la cruz
Ellos tenían miedo de que se les muriera, ¿verdad? De camino al Gólgota. Ahora, el Gólgota era donde arrojaban los cadáveres. Y los cadáveres pues eran devorados por perros salvajes y las aves de rapiña, los buitres. Entonces, imagínate tú el olor que debía haber en ese lugar. ¿Alguna vez has pasado por una morgue? ¿Sí? ¿No? Bueno, algo que tal vez sí nos podemos imaginar. ¿Alguna vez te ha tocado leer cuando hay un perro muerto? Es un olor bien feo, ¿verdad? Y se supone que los perros pues comen mejor que nosotros, pero cuando se mueren pues huele muy feo. Ahora, imagínate, los cadáveres los quitaban de la cruz y nada más los aventaban ahí. Entonces era un olor insoportable, infundía miedo, porque imagínate el olor que estaba pasando. Ahora, Jesús, antes de todo esto, Él sufrió 2 juicios. El primer juicio fue un juicio político y después el juicio religioso. Fíjense, ¿cómo está esto? El juicio religioso, que es de los sacerdotes, lo acusaban de ser muy divino, ¿sí? De ser como muy divino, de ser muy religioso. Se estaba blasfemando. Y el juicio político pues lo estaban acusando de ser muy humano. Ellos pensaban que ponía en riesgo el imperio romano. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando el Mesías, y el Mesías que ellos esperaban creían que era un Mesías guerrero, un Mesías que iba a combatir, ¿verdad?, en contra de los romanos. Ellos no esperaban ese Mesías que les llega. El Mesías que se va a dejar inmolar, ese Mesías que se va a dejar flagelar, que va a dejar humillar para que sean salvados. Entonces, 2 juicios. ¿Y a poco no nos sucede eso también a nosotros? Una vez yo estaba reflexionando sobre esto, y sí es cierto, porque cuando estás en la iglesia te juzgan de que eres muy religioso. Uy, nomás te la quieres pasar ahí, nomás te la quieres pasar rezando. Pero luego sucede, y voy a hablar de mi experiencia, que me gusta ir a las películas, al cine, que me gusta ir a ver un concierto, un partido de fútbol, y soy demasiado mundano. Entonces, no le damos gusto, ¿verdad? O sea, somos demasiado religiosos, soy muy radical por ser misionero, pero a la misma vez soy muy mundano porque me gusta ir al cine. El mismo juicio que le dan a Jesús. Entonces, cuando ya llegan al Gólgota, ¿qué sucede? Le arrancan las vestiduras. ¿Pero qué sucede con esto? Pues, como iba sangrando, tú te pones sangre tienes sangre y te pones una venda, ¿qué sucede con eso? Se pega, ¿verdad? Para la sangre, pero se pega. Entonces, ¿qué sucede si tú le jalas? Vuelves a abrir la herida. Entonces, al momento de que Jesús le arrancan las vestiduras, nuevamente abren todas sus heridas. ¿Sí? Ahora, cuando lo van a clavar, Jesús está desnudo. ¿Por qué? Porque era para humillarlo, para mostrarlo indefenso. Aquí vemos el crucifijo, ¿verdad? Y todos los crucifijos pues lo tenemos de una cierta manera, pero verdaderamente Él fue clavado desnudo, porque era para acabarlo de humillar totalmente. Los clavos que usaron, fíjense, tenían que atravesar el cuerpo y tenían que atravesar también la cruz. Y estamos acostumbrados a ver las heridas ¿en dónde? En las palmas de las manos, ¿verdad? Pero médicamente, científicamente se ha comprobado que no fue crucificado ahí. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada sólido. ¿Y qué sucedería al momento de que clavas ahí? Se soltaría. Entonces, Él no fue crucificado en las palmas, como vemos las imágenes. Las imágenes siempre vemos que Jesús tiene las llagas en las palmas. No, Él fue crucificado en las muñecas. Entonces, ahí pasa el nervio medio
que recorre todo el brazo, que es ese que les decimos que cuando nos pegamos aquí, que nos duele, es ese nervio. Entonces, el clavo está totalmente atravesando ese nervio. Ahora imagínate el dolor que debió haber estado pasando en ese momento. El nervio medio recorre todo el brazo y es un dolor que podía llevar al desmayo. Fíjense, la sensación es como si un rayo cayera sobre la mano, lo que decían ahorita, el choque eléctrico. Es como si estuviera electrocutado. Los clavos de los pies, pues destrozarían o dañarían los nervios del empeine, y el dolor sería similar al de las manos. Entonces era el dolor insoportable, el del nervio en los pies, el dolor insoportable del nervio en las manos, todo lo que ya traía, la corona de espinas, lo que había sido flagelado. Ahora imagínate 3 horas soportando este dolor. 3 horas. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Ya es una sinfonía de dolor, ya hay dolor por todas partes. Cada movimiento produce dolor. Incluso el respirar le iba a producir dolor. Le iba a producir dolor incluso el respirar. La sed era inmensa. Y ahora, ¿qué es lo que le dan para beber? Cuando Jesús dice tengo sed, ¿qué es lo que le dan? Vinagre, ¿sí? Vinagre. ¿Qué es lo que debió haber pasado? Pues es como si hubiera bebido ácido. Por eso dicen que nomás lo probó y no quiso beberlo. ¿Por qué? Porque era como si estuviera bebiendo ácido. Entonces debía ser vinagre porque tenía que ser amargo para acentuar el castigo. O sea, todo era para castigar. Como les decía, los romanos eran verdaderamente unos expertos en tortura. Con la crucifixión, la persona moriría rápidamente, pero Jesús sufrió un largo tiempo, 3 horas. Entonces, imagínate todo el sufrimiento. ¿Qué es lo que va pasando con el cuerpo de Jesús? Pues el estómago deja de funcionar por completo, el corazón empieza a latir más. ¿Por qué? Porque tenía que tratar de pompear sangre, pero ya no tenía sangre. Estaba perdiendo cada vez la sangre. Entonces empieza a latir cada vez más rápido hasta que se detiene. Después de un tiempo los labios estarían separados y la lengua colgando, y el tiempo se secaría y se pegaría arriba. El flujo de sangre no es suficiente para satisfacer las necesidades del cuerpo hasta que se para produciendo un dolor extenuante. ¿Dónde vemos esto? En el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículos 33 al 37, dice: llegado el mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la media tarde. A media tarde gritó Jesús con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían: mira, llama a Elías. Entonces fue uno corriendo a empapar una esponja en vinagre y sujetándola a una caña, le ofrecía de beber, diciendo: déjenlo, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Palabra de Dios. Ahí vemos un fuerte grito y después muere. Entonces, la presión sanguínea fue muy baja, ya que perdió mucha sangre. Tomaba lentos y profundos respiros para formar oxígeno. Entonces, ¿cuál es la causa de la muerte de Jesús? La causa es un triple shock. El primer shock fue por el bajo volumen sanguíneo, ¿verdad? Ya no tiene suficiente sangre, ya no hay nada que bombear. El segundo shock fue un shock traumático causado por las heridas. Y el tercero, uno cardiovascular, falló el corazón. La lanza
liberó los fluidos acumulados en el corazón. ¿Por qué? Porque derramó ahora sí cada gota de sangre. Cada gota de sangre. ¿Por qué hablar de eso, mis hermanos? A lo mejor para muchos, porque cuando yo estaba preparando este tema y cuando estaba viendo todas las conferencias que estaban hablando de esto, era algo como que muy duro de escuchar, ¿verdad? Muy duro de escuchar. ¿Por qué? Porque es muy específico. Nos está diciendo verdaderamente lo que pasó Jesús en el momento de la pasión. ¿Y por qué hablar de ese tema? ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros, hermanos, nos hablan del sacrificio de Jesús y lo vemos así como que algo muy poético o algo muy como muy bonito, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Jesús se entregó por mí. Pero imagínate lo que Él tuvo que pasar, experimentar en su persona, en su cuerpo, para que tú y yo todavía nos pongamos nuestros moños y no queramos cambiar. Todavía después de el gran amor que Él demuestra, porque lo dice en su palabra, no hay amor más grande que dar la vida. ¿Por qué? Por sus amigos. A pesar de todo lo que sufrió, tú y yo seguimos viviendo una vida, pues, que a veces puede ser que estamos incluso hasta más alejados de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos, sobre todo cuando ya estamos dentro de la iglesia, ay, es que sí, hombre, Jesús murió por mí, y lo veo ya de una manera como ya incluso hasta anestesiada, ¿no? Decir de cierta manera, ay, sí, Jesús murió por mí, yo ya no necesito de Jesús. ¿Por qué? Porque yo ya vengo a la iglesia, porque ya vengo a misa, porque ya vengo al grupo, porque ya estoy aquí. Mi compadre, ese sí. Pero se me olvida, hermano, se me olvida, y me incluyo en eso, se me olvida que todo esto que les acabo de narrar, todo esto que acabamos, y yo creo que me pudiera extender más y me podría meter todavía a estudiar más y a sacar más datos, ¿verdad?, de lo que pasó. Pero fue verdaderamente por mí. El día que yo me meta en la cabeza que este sufrimiento fue por mis pecados, fue para que yo pudiera tener esa vida eterna, como decía el profeta Isaías. Él se entregó para que nosotros tuviéramos paz. Él se entregó para que tú y yo pudiéramos ser libres del pecado, para que tú y yo pudiéramos tener la oportunidad de ir al cielo. Y aún así, si ya después de todo lo que acabamos de aprender, todo lo que acabamos de ver, y puedo seguir yo con mi vida normal, no hago un cambio, no intento cambiar, pues entonces todo esto, todo este sufrimiento ha sido en vano. El sufrimiento de Jesús fue en vano. Si tú y yo no cambiamos, fue en vano. Entonces, por eso es necesario que meditemos en la pasión de nuestro Señor. Pero como les digo, muchas de las veces pues lo vemos así como muy espiritual, el Vía Crucis, pero no alcanzamos a comprender. ¿Por qué no alcanzamos a comprender? Porque el ser humano es visible, es muy visual. Si no lo veo, ¿verdad?, no puedo imaginármelo. Nos cuesta mucho trabajo el pensar, el imaginar. O piensen ustedes, cuando leen un libro o escuchan una historia, ¿cuántos de ustedes pueden irse imaginando lo que está pasando? ¿Sí les pasa eso o no? ¿Sí? ¿Y el Evangelio hacemos lo mismo o no? A veces sí, a veces no. Así como que lo leo, pero no lo medito, no empiezo a tratar de ponerme. Y me gustaría que en esta noche pidiéramos al Señor la gracia de meditar en ese sufrimiento, de decir, Señor, gracias. ¿Por qué?
porque te entregaste. Cuando escuchamos, derramó cada gota de sangre, lo podemos ver de una manera, como les decía, muy poética. Ay, derramó cada gota de sangre, qué hermoso. Pero ya vimos lo que le costó cada gota de sangre, el gran dolor que tuvo que soportar, el gran dolor que tuvo que pasar para que tú y yo pudiéramos alcanzar la salvación. Esta noche te invito a que en tu oración le des gracias. ¿Por qué? Porque el que merecía morir de esa manera, ¿sabes quién es? Tú y yo. Tú y yo merecíamos eso. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Tú y yo éramos los que merecíamos estar ahí en esa cruz. Pero como decimos, Jesús cargó con nuestros pecados. Él dijo, no fueron ellos, fui yo. Eso es verdaderamente el significado de que Jesús haya cargado con nuestros pecados. Entonces, esta noche te invito a que en tu oración le des gracias al Señor y que le pidamos la gracia de ser fieles a Él. Cuando digo ser fieles, no digo que ya no vamos a pecar, porque sería una mentira, pero tratar de esforzarnos, ¿verdad?, para dejar atrás esa vida, de que cada día luchemos, de decir, quiero ser fiel. En mi oración yo siempre le digo al Señor, quiero ser fiel. Y en lo que cabe, en mis fuerzas, intento ser fiel. Sigo cayendo, ¿por qué? Porque dentro de mí está la herida del pecado. Dentro de mí está la tendencia, la inclinación al pecado. Pero cada vez que caigo en pecado, busco el reconciliarme con Él, el pedir perdón, el decir, Señor, aquí estoy otra vez, te volví a fallar. Y tomando en cuenta, ¿verdad?, el canto que escuchamos al principio, y ya que hablamos de Judas, ¿cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? O sea, si tú te das cuenta, Judas lo entregó, Pedro lo niega, y todavía dice que lo maldijo, ¿verdad? O sea, que no fue así como que no lo conozco, todavía le empezó a echar. ¿Cuál fue la diferencia? Que Pedro confió en la misericordia de Dios. Él confió en que Jesús lo iba a perdonar. Entonces, este tema nos sirve para esto, para recordar que si caigo, su misericordia es más grande. Que ese sufrimiento que Jesús pasó no se quede nada más en algo poético, sino que yo trate de vivir mi vida de una manera que haga que ese sufrimiento valga la pena. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a pedirle a nuestro Señor que en esta noche pudiéramos experimentar una verdadera contrición, que podamos experimentar la gracia de poder aceptar ese sacrificio y reconocer que en esa cruz tan pesada que Jesús cargó, ahí están cada uno de nuestros pecados. Incluso te invito a que utilicemos la imaginación por un momento y que imaginemos todos nuestros pecados en esa cruz, que le podamos decir, gracias Señor,
por haber cargado con mis pecados. Gracias, Señor, por el gran amor que tú me tienes. Gracias, Señor, por el amor que demostraste al derramar cada gota de sangre. Y te pedimos, Señor, la gracia de ser dignos de ese sacrificio, que sepamos vivir nuestra vida de acuerdo a tu enseñanza, que sepamos vivir nuestra vida conforme a tu voluntad, que podamos reconocer, Señor, cuando hemos fallado, cuando hemos caído, y que confiemos en tu misericordia, sabiendo, Jesús, que tú eres fiel, sabiendo, Jesús, que tú nos amas, que por eso entregaste tu vida, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Gracias, Madre Santísima, porque desde el primer momento en el que el ángel te anunció que serías la madre de Jesús, tú sabías lo que Jesús iba a experimentar y ese sufrimiento que te atravesaría el corazón. Te pedimos perdón porque han sido nuestros pecados los que llevaron a Jesús a la cruz. Y te agradecemos, Madre, por habernos regalado ese amor hermoso. Gracias, Jesús, por entregar tu vida para que nosotros pudiéramos ser libres, para que nosotros pudiéramos tener la esperanza y la promesa de la resurrección. Lo pedimos en tu nombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por visitar nuestro canal. Si te gustó el video, te invitamos a que lo compartas para que sea de bendición para muchos más. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.